Ya va, este precandidato le está dando las gracias a Guaidó por favorecer un bloqueo económico que está haciendo pasar trabajo al pueblo. Ese está felicitando al gobierno colombiano por atacar al país con paramilitares e intentos de magnicidio. Saca lo que ya perdió, dice. Bueno, es uno de los resentidos sociales y los responsables de la crisis que hoy tiene el país, que las malas políticas del gobierno. Entonces, ahora pretenden que es Colombia, que es Estados Unidos, que son todos esos sectores que vienen hoy y que son los responsables de la crisis. Totalmente es la incapacidad, es la corrupción de un gobierno durante 22 años, que hoy prácticamente tiene acabado todos los sectores productivos del país, y ni se diga cómo acabaron a PDVSA. Ahí tenemos el problema de la gasolina, el problema del gas, el problema del gasoil. Ahora, en todo caso, fíjate, el fondo de esto es la estrategia del sector del G4 que impulsó durante tanto tiempo la no participación. Hubo, bueno, la operación Gedeón, hubo el 30 de abril, en fin, episodios que se tradujeron pues en desmovilización de la gente. Al Claro, final esa evaluación tiene que hacerse en frío. no, no, por supuesto, yo creo que lo hemos manifestado, que es un error no participar en los procesos de elecciones, y hoy más que nunca, la del 21 de noviembre, ante el avance que tenemos de las ciudades comunales, el Estado comunal, creo que hoy más que nunca tenemos que fortalecerlo en la calle, trabajando con fuerza, con decisión, con valentía, para defender la autonomía de los municipios. Hoy sería algo colocar toda la situación de nuestro pueblo a un lado, cuando la gente hoy quiere de verdad mejor calidad de vida. Y de los municipios, desde las gobernaciones, podemos trabajar para que nuestros habitantes tengan mejor calidad de vida. El diálogo se debe hacer en Caracas, en cadena nacional, y que Venezuela vea todo lo que se plantea allí, dice el abogado Francisco Marcano. Bueno, lo importante es que se haga el diálogo, lo importante es que se haga el diálogo y se busque hoy de verdad solución a la grave crisis que hoy vive Venezuela. Y quiero aprovechar esta oportunidad, Vladimir, para pedirle y traerle del Táchira y traerle de San Cristóbal un recado o varios recados a Nicolás Maduro y al Poder Central. ¿Cuál es San ese recado? Cristóbal y el Táchira reclaman abrir la frontera. Hoy la frontera cerrada está beneficiando a grupos corruptos de funcionarios, a grupos armados, al margen de la ley, y que hoy nuestro pueblo pasa penuria para ir a Cúcuta, a su tratamiento, a comprar medicamentos, a comprar alimentos, a buscar fuentes de trabajo. Entonces yo considero que hoy más que nunca, que por cierto, el día lunes, el 16 de agosto, se cumplen 6 años con la frontera cerrada. Hoy tenemos los 3 aeropuertos principales del Táchira cerrados, el central de Azucarero Ureña cerrado. Entonces, oye, ¿cómo se progresa así cuando el gobierno de Nicolás Maduro no quiere aperturar la frontera? Al Táchira hoy, que se mantiene en resistencia, reclama al Poder Central, le reclama a Nicolás Maduro que ya es hora, que qué ha hecho el Táchira para que lo humillen de esa manera. Sin embargo, yo quiero decirle con mucha responsabilidad, el pueblo va a salir a votar y a castigar a este régimen, a este gobierno, que es el responsable de la tragedia humanitaria. Ahí está lo que hicieron con Javier Tarazona, lo que hicieron con su hermano, con la gente de Fundarredes, jóvenes, dirigentes, defensores de los derechos humanos, defensores del magisterio venezolano, detenidos, privados de libertad, secuestrados, por decir que, por defender a nuestro pueblo. Esa es la verdad, no son ningunos delincuentes, son talentos. Dígame, Javier es un profesional, él es profesor de la universidad allí en el Táchira, y hoy privado de libertad por pensar distinto al gobierno. Entonces no tenemos democracia plena, y creo que este proceso del 21 de noviembre nos va a servir para ir aglutinando el mayor número de voluntades de hombres y mujeres para el próximo año, Por para el cierto, revocatorio contra Nicolás Maduro, porque si nosotros perdemos los espacios, nos vamos para nuestras casas, bien, gracias, compañeros, se va a instalar un Estado comunal. A nosotros nos duele el municipio, a nosotros nos duele el país, por eso llamo a la sensatez, llamo hoy a la dirigencia nacional. una Es pregunta, hora alcalde. de unirnos, es hora de participar. Alcalde, si la Alianza Democrática te ofrece el apoyo, ¿aceptarías el apoyo? Yo he manifestado con mucha responsabilidad que en todos los espacios
que he tenido en representación popular me lo he ganado con el voto. Nosotros aspiramos que todos esos apoyos que puedan venir sea con el voto de nuestro pueblo, de nuestra gente, no con imposiciones como hicieron con las elecciones del 6 de diciembre. Juan Fersaca, señor alcalde, usted habla de que la tarjeta de Copey Partido está confiscada. Se le olvida que usted fue candidato a alcalde y resultó electo por esa tarjeta en 2017 cuando Copey fue judicializado desde 2009 con Roberto Enríquez. No, todavía el partido había por lo menos, digamos, había mecanismos internos, ¿verdad?, para escoger los candidatos y hubo la participación de nuestra gente en elecciones primarias y además yo soy alcalde de la Fuerza Democrática, de la Unión de la Oposición Democrática del país, porque gané unas elecciones primarias y porque mi trayectoria como diputado y concejal me daban el aval y lógicamente creo que hoy lo sensato para ganar la mayoría de gobernaciones y de alcaldías es que salgamos con una verdadera plataforma unitaria. Finalmente, Freddy Bernal fue electo candidato del PSV allá en el estado Táchira. ¿Cómo ven esa candidatura ustedes? No, bueno, como yo lo dije, ni en los mejores momentos allí ha podido ganar Chávez, en los candidatos de Chávez. Bueno, es una candidatura de gobierno, es uno de los candidatos que ha sido más cuestionados allí en el estado. Sin embargo, sabemos que lo ganó en unas elecciones primarias que me parece positivo, de verdad que esas elecciones primarias para que escogieran los candidatos del PSUV me parece muy bien y eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero eso sí, con la claridad que tenemos hoy, Freddy Bernal no va a ganar y no va a poder ganar la gobernación del Táchira porque allí hay un pueblo aguerrido en resistencia que no quiere socialismo, que no quiere comunismo. La vía democrática, mediante unas elecciones primarias, estamos seguros que va a salir la candidatura de la unidad de la oposición democrática en el estado Táchira y derrotar y darle un voto castigo al socialismo y al comunismo. Gracias, alcalde Gustavo Delgado, por habernos acompañado. Muchas gracias, Vladimir, de verdad, desearle éxitos, bendiciones a toda Venezuela, no perdamos la fe, tengamos esperanza, van a venir mejores momentos para Venezuela y yo estoy seguro que con el apoyo de todos y con la protección del Santo Cristo de la Grita, vamos a seguir caminando por lo que hoy que queremos, unidad, libertad y democracia. Bien, gracias al alcalde Gustavo Delgado y saludo, por cierto, al pueblo de La Grita. Lamentablemente en estos días no se pudo realizar pues la actividad como se planteaba pues el Santo Cristo de La Grita por toda la situación con el COVID. Bien, hacemos una pausa y volvemos con el candidato a la gobernación del estado Monagas y presidente del partido Proyecto Guácharo, Joel Horta. Ya venimos. Que en los próximos días ya tengamos definidos las candidaturas de la Alianza Democrática para todos los cargos de elección el próximo 21 de noviembre. ¿Cuál es la situación actual de tu candidatura? ¿Es precandidatura, es candidatura ya? ¿Ya tienes el apoyo de la Alianza? Tengo el apoyo de la mayoría de los partidos de la Alianza. No quiero decir que de todos, porque se está discutiendo, así como mi nombre, algunos otros, pero sin embargo fue desde el año pasado, cuando yo fui el candidato de la Alianza Democrática a la Asamblea Nacional, encabezando la lista del Estado Monagas, se acordó que de igual forma mi nombre se presentara entonces para la gobernación. Y hemos venido haciendo un trabajo desde ese momento. Para noviembre del año pasado, mi candidatura obtuvo 44.000 votos. Una lista distinta de Soluciones para Venezuela obtuvo 18.000 y Voluntad Popular, el MAS y Primero Venezuela obtuvieron 11.000. Eso suma cerca de 90.000 votos, lo que quiere decir con apenas un 28% de participación. Esa misma encuesta de Sejías a la que tú te referiste indica que la participación se ha incrementado de forma muy importante. Y si nosotros lográramos ir con candidatos unitarios y llegamos a una participación sobre el 50%, la oposición venezolana obtendría la mayoría de las alcaldías y gobernaciones. Pero eso pasa por una alianza con el G4. ¿Hay real perspectiva de una alianza democrática G4? ¿Eso se ve hoy factible? Yo la veo muy complicada. Honestamente la veo muy difícil, fíjate. Entonces el chavismo va a ganar la mayoría de las gobernaciones. No necesariamente. Yo creo que nosotros lo que tenemos que llamar es a
participación y la gente economiza el voto, Vladimir. Tú sabes que es así, y que logremos polarizar los candidatos de la Alianza Democrática con los candidatos del oficialismo. Yo estoy convencido que después de lo de México, el G4 pasará a ser el G2, porque allí hay dos fuerzas que no van a participar de todas. Y ¿quiénes son esas fuerzas? ¿Cuáles son? yo pienso que el sector que representa el doctor Henry Ramos y lo que es Voluntad Popular sin la tarjeta, porque recordemos que Voluntad Popular va a presentar su tarjeta y va a participar como Voluntad Popular. Porque esos son partidos que están divididos en dos. Lo mismo sucede con Primero Justicia. Y eso va a terminar quedando en el G2, porque aparentemente el amigo Enrique Capriles ha dicho que sí participará, tiene un interés particular en Miranda con la candidatura de Carlos Ocariz. Ahí están pidiendo primaria justamente por el tema de la candidatura también de David Uzcategui, que representa a los alcaldes del área metropolitana. Y lo mismo ocurre con Nuevo Tiempo, porque Manuel Rosales aspira a ser candidato a gobernador en el Zulia. Así que esa fractura, y hay que ser en esto muy honesto, ese sector radical de la oposición venezolana monopolizó esa oposición durante los últimos 20 años. Ahora, la Alianza Democrática es una realidad y la Alianza Democrática es la más potente alianza de la oposición. Ahí están Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Avanzada Progresista, Esperanza para el Cambio y una cantidad de movimientos regionales y otras organizaciones políticas nacionales. Al final, nosotros hemos venido sosteniendo una coherencia en el discurso. Nosotros no nos hemos alejado nunca del camino real por la vereda. Siempre hemos dicho que la salida es constitucional, electoral y democrática, y en eso hemos insistido. Nosotros sabemos cuántos votos tenemos. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor del llamado G4, G2? Que no saben lo que tienen ciertamente, Vladimir, porque esas estructuras quedaron destartaladas, mientras que nosotros hemos venido haciendo campañas electorales, haciendo propuestas al país y hemos puesto nuestra cara. Yo celebro que algunos sectores que decían no participar ahora sí se sumen, pero no pueden pretender ser ellos quienes dispongan de las candidaturas y digan me respaldan a los míos, porque esa es la otra cosa. Yo debo decir que la no invitación. Ajá, te iba a preguntar por eso, la no invitación de la Alianza Democrática a México. La no invitación de la oposición, de la Alianza Democrática, tiene que ver con una opinión expresada por el exdiputado Guaidó, diciendo que no reconocían a los interlocutores de la Alianza Democrática, que en este caso eran los diputados Timoteo Zambrano y Luis Eduardo Martínez. Eso ya indica que ese diálogo, yo no soy nada optimista, yo creo que va a fracasar Pero fíjate rotundamente. Tú, también el gobierno había dicho que una de las condiciones era que fuese la representación de la Alianza Democrática. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno aceptó esas condiciones? Que fuesen todos. Yo creo con el ánimo de tomarle la foto al sector más radical de la oposición venezolana con el presidente Nicolás Maduro. Hasta ahí los llevó el río. Yo creo que eso va a ocurrir y por el bien del país. Bueno, Maduro no va, pero con sus representantes. Bueno, con sus representantes, pero esa fotografía los aniquila con su electorado más radical, que apenas ya lo que está es entre un 8 y un 10%. Eso no hay que temerle. Todos los extremos son malos y el extremismo de un sector opositor le ha hecho mucho daño a la democracia venezolana, como le ha hecho mucho daño a la democracia el extremismo del gobierno. Tenemos que buscar un punto medio. Hemos dicho permanentemente que este ha sido el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela y que hay que cambiarlo uniendo voluntades. Ahora, hay un sector de la vida política venezolana que tiene que desprenderse de sus egos, de su arrogancia y entender que, bueno, les pasó su momento estelar y ahora nos toca unirnos. Y creo que sí vamos a tener una gran posibilidad de victoria en las próximas elecciones de noviembre. Fíjate, leyendo la encuesta de Seguías, allí se señala también que, bueno, gran porcentaje de la población, por encima del 50%,
no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición y ven que el chavismo y la oposición forman parte de un bloque y ellos de otro bloque. Bueno, eso tiene que ver con la desconexión de la dirigencia política y los problemas de la gente. La gente está obstinada también de vernos en una golpiza brutal entre nosotros y contra el gobierno, cuando para solucionar los problemas lo que tenemos es que presentar propuestas y soluciones. En el tema petrolero, decirle cómo deben asociarse entonces con las empresas iraníes para la recuperación de las refinerías, cómo asociarse con los rusos para la explotación y la venta del gas, cómo asociarse con la gente que conoce de turismo para hacer lo propio, como lo hacen los españoles, los franceses. Es decir, nosotros tenemos, Vladimir, que decirle al gobierno, la economía ya nos pasó por encima, molió el viejo sistema que quiso imponerse y en este instante lo que tenemos es que darle organicidad a esos temas para que nosotros podamos salir de la crisis en la que estamos metidos el día de hoy. Aquí hay comentarios. Wilmer Rincón, saludos al amigo Joel y éxitos en Monaga y en toda Venezuela con Proyecto Guácharo. Queremos nuevos actores en la política nacional. Wilmer Rincón, 23 de enero. Señor, diga la verdad, ustedes no tienen el liderazgo que tiene el mal llamado G4. Es más, le temen a su llamado a no participar, pero la realidad es que nadie hará que salgan a votar por gente sin credibilidad, te dicen. Fíjense que lo importante es que el venezolano entienda que con su participación, votando por los candidatos de la oposición, podrá mejorar su calidad de vida, porque todos los actores que estaríamos participando estamos en el ánimo de solicitar mayor descentralización y el traslado de las competencias respectivas a los alcaldes y gobernadores para que dejen de ser simples cuentadantes o conserjes de los distintos municipios y estados, porque esa pagadera de nómina quebrada lo que lleva es al término de los servicios públicos en todas las ciudades de Venezuela. Aquí te dice José Jiménez, ¿qué parte vive Joel Horta, que siempre lo veo en Caracas, pero ni una vez en la calle de nuestro estado? Bueno, realmente yo paso 3 días de la semana acá en Caracas y 4 en Maturín. Y bueno, a lo mejor el amigo no me ha visto personalmente, pero sí sé que me vieron y votaron por mí el año pasado 44.000 monaguenses. Por cierto que dice que las cachapas de Monaga son muy buenas, ¿no? Las mejores de Venezuela, de verdad que sí. La cachapa monaguense, primero que son una rueda de camión, sí. Son muy grandes. De tractor más bien. Así es, y se produce además buen queso también de Monaga. Bien, existe un chisme de pasillo de que las primarias del PSUV solo abrieron más las grietas del descontento al ganar los candidatos ayudados por la plataforma de los alcaldes y gobernadores que tienen mucho rechazo, los cuales recibirán su voto castigo. ¿Qué opinas tú de ese proceso primario del PSUV? Fíjate, creo que eso fue una elección interna para medir fortalezas de 2 liderazgos importantes del PSV, en este caso su presidente, que es el presidente Nicolás Maduro, y su primer vicepresidente, que es el diputado Diosdado Cabello. Lo cierto, y esto es hay que darle una lectura importante, es que el 75% de los que eran alcaldes y gobernadores perdieron. Perdieron. Eso es un castigo de la militancia a su dirigencia. Y esa fractura, la gente no, ¿cómo la va a cobrar? A lo mejor el electorado chavista no se traslada a votar por los factores de la oposición, pero sí se pueden abstener. Y con esa abstención y la participación de la oposición sobre el 52% nos va a permitir ganar una muy buena cantidad de espacios políticos el próximo 21 de noviembre. Si la oposición va dividida, ¿cuántos estados puede ganar realmente? O alcaldías. Mira, si vamos fracturados, yo calculo que podremos estar ganando entre 4 y 5 gobernaciones. Es que, Vladimir, nosotros tenemos que ir juntos, y me refiero juntos a los verdaderos liderazgos, a las verdaderas fortalezas en cada uno de los estados y municipios, porque no puede ser que un sector de la oposición venezolana pretenda convertir el 21 de noviembre en unas elecciones primarias de la oposición para ver quién tiene más votos. No podemos ser así irresponsables. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y entender, porque esa es otra cosa que pudiera pasar, la inscripción de algunos candidatos que obedecen al sector más radical y luego
avanzado el proceso, reciban una instrucción de afuera y entonces retiren las candidaturas para llamar a la abstención porque no están las condiciones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el candidato del proyecto Guácharo en Monaga, Joel Horta. Bien, continuamos con Joel Horta, candidato del partido Proyecto Guácharo. ¿No tiene nada que ver eso con el conde del Guácharo, eso? No, el conde es buen amigo, pero la verdad que tiene que ver con con el símbolo que representa para los monaguenses la cueva del Guácharo y el guácharo como animal que tiene la peculiaridad de volar grandísimas distancias, tiene una gran resistencia, pero además tiene en la oscuridad, se mueve y observa o siente todo lo que está a su alrededor. Tiene una simbología y de allí el nombre Proyecto Guácharo, porque está muy asociado con nuestro querido estado Monagas. ¿De qué se alimenta el Guácharo? El guácharo come una semilla que durante mucho tiempo se dice solo se consigue en el Brasil. Pareciera que no es cierto, sino que el ecosistema permite que ellos salgan allí mismo o en zonas aledañas. Incluso en una oportunidad conseguimos en la casa de un primo, de mi primo Toño Díaz, un guácharo que se ve que se extravió y esperó que anocheciera y despegó de nuevo a volar. Pero tiene unas características de verdad bien interesantes lo del guácharo. Además, se busca a su pareja y con esa hace su familia, y en serio, y son familias de guácharo. Y eso es lo que yo pretendo, que en Monagas seamos una gran familia de guácharo. ¿Ah? Tú te comportas como el Guácharo. Bueno, hay que hacerlo, porque si no a uno le sale regaño. Así. Bien. Tú sabes de eso. Así es. Para ello, vamos a ver. Amigos, si quiere ganar, que prepare gasolina, ron, celulares, comida y bastantes dólares, ya que la gente se acostumbró a aprovechar el momento. Eso fue lo que se vio el domingo, dice Eglis Parazuela. ¿Qué opina de eso? Pienso que eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Creo que además la próxima campaña electoral tiene que ser una campaña donde no se exhiba tú sabes, la abundancia de recursos, porque es darle una bofetada a una población que está sumergida en una inmensa pobreza. Lo que uno vive en el estado Monagas es lo que se vive en toda Venezuela y es el cocinar con leña, las largas colas para la gasolina, la falta de electricidad. Bueno, no existen los servicios públicos y creo que el castigo que se le dio a la gobernadora Yelixa Santaella el pasado domingo tiene que ver con eso. Y un poco va a ocurrir que si nosotros presentamos propuestas tangibles para resolver los problemas de los monaguenses, obtendremos su favor electoral. Amigo Horta, ese partido no pierde ni en Caripe ni en los pueblos cercanos a Maturín, dice. Giovanni Pelayo, dice por aquí, para ello bajarse el pedestal del espíritu del caudillismo venezolano que hace ver el liderazgo como una especie de Olimpo elevado, donde el líder espera ser servido por otros en vez de servir a otros. Bueno, es un mensaje que llegó acá. Me parece correcto. Horta, Ciudad Guayana está destruida, las empresas básicas que antes eran productivas están quebradas, los jubilados de las empresas están cobrando una miseria, un sueldo de 7.000 bolívares. ¿Cómo se mantiene un sueldo humano así? Responda, señor Horta, te pregunta Bautista Urbaneja. Eso es cierto, yo estoy convencido que las empresas básicas deberían entregarse, y yo lo digo así, al gobierno le gustan más asociaciones estratégicas, yo creo que tienen que privatizarse para que puedan volver a ser productivas y se convierta Ciudad Guayana en la pujante otrora ciudad que fue desde su fundación hasta hace 20 años. Observatorio Nacional de Policía, pregúntale al invitado qué proyectos tiene para la policía y si se dejaría ayudar. Sí, por supuesto. El proyecto tiene que ser darle dignidad a los policías, dignificar su salario, pero permitir que también tengan la posibilidad de emprender, porque no puede ser el emprendimiento de los funcionarios policiales la matraca, tiene que ser la posibilidad de tener negocios alternativos. Yo creo que los gobernadores tenemos que convertirnos en grandes promotores del desarrollo y lograr, por ejemplo, que el Monumental de Maturín sea un gran centro de convenciones, con mucha participación, no solo de los venezolanos, sino de los extranjeros que puedan ir allí. Pero te pregunto, ¿tú quieres preguntar
¿Tú estarías dispuesto a participar en unas primarias para definir el candidato de la oposición de Monagas? Si fuese necesario, con todo gusto. Yo incluso he planteado el de las encuestas con el propio y solicité un presupuesto a Jesús Ejía, porque fue la empresa que se escogió para ese fin, para que fuese cancelada por parte de los candidatos, y si eso logramos acordarlos, con todo el gusto del mundo. Creo que la primaria para la oposición, que no cuenta con los recursos económicos con los que sí cuenta el PSUV, van a ser bastante más difíciles de celebrarse, pero creo que hay que buscar todos los mecanismos posibles para llegar a la candidatura única. Bolívar Divisa, cuando usted dice que la oposición debe ir a estas elecciones con verdaderos liderazgos, lo dice por usted, Claudio Fermín, Bertucci, Falcón o Capriles, María Corina, Guaidó, Leopoldo López, etcétera. Yo creo que todos esos son liderazgos, unos con presencia nacional, otros con presencia regional, largas trayectorias, medianas trayectorias, pero en fin, insisto, cada quien tiene su valor y la oposición tiene que entender que somos una con diferentes puntos de vista. Ajá, aquí dice Ecocamping, el Guácharo se alimenta de varias semillas, entre ellas la de La Palma, no viaja a Brasil, solo al Parque Nacional del Guácharo y el Delta del Orinoco. Es correcto, lo dijimos, que ahí está su propio ecosistema. Ajá. Otra pregunta por acá. Una pregunta, ¿los servicios públicos básicos mejoran con el chavismo o con la oposición? Adrián Armando Núñez, de nuevo pregunta por acá. Bueno, con el chavismo hemos visto las perreras, hemos visto la leña, hemos visto las hornillas eléctricas cuando apenas hay 2 o 3 horas de iluminación, vemos a la gente bañándose con el agua recolectada del agua, eso es lo que vemos. Ahora, vamos a estar claros, Vladimir, y esto tiene que incentivar a la gente a participar. Si usted quiere abrir el grifo y que no salga agua, quédese en su casa. Si usted quiere pasar el switch y no le llegue la luz, quédese en su casa. Si usted quiere hacer una larguísima cola para poner gasolina y pasar 2 o 3 días allí, quédese en su casa. Para vivir como está viviendo, quédese en su casa, y entonces, así como se regaló la reelección del presidente Nicolás Maduro, se entregó la Asamblea Nacional el año pasado, se entregarían entonces las alcaldías y gobernaciones. Creo que el llamado es a la reflexión, a la atención de la ciudadanía y a entender que la herramienta ciudadana más poderosa para cambiar el estado de las cosas es el voto. Te preguntan aquí también, Juan Bautista Urbaneja, ¿cómo está la ciudad, Maturín? Los pueblos cercanos a Maturín están destruidos como el resto de los pueblos de Venezuela. Tristemente, Maturín, que era una ciudad muy limpia y el eslogan era exactamente Maturín, una ciudad distinta por su limpieza y tal, ahora es la ciudad como reza su escudo, resistió con valor, porque de verdad que el deterioro de la vialidad, el deterioro, bueno, allí hubo hace poco un ecocidio gigantesco con la tala de un número gigantesco de plantas, no se supo nunca qué pasó con eso. Sé que presentaron una denuncia, la presentó el doctor Luis Díaz ante la Fiscalía que se ocupa de la materia de ambiente, pero por supuesto eso no prosperó. Fíjate, en la encuesta de Seguías, me llama la atención que hay un descontento, como lo decía, con el gobierno y también con el liderazgo opositor. ¿Cuál sería la estrategia adecuada para marcar la diferencia? ¿Cuál sería el discurso que ustedes le harían llegar al electorado para animarlos a votar? Pienso que, en principio, ese mismo estudio lo que nos dice es que la gente está esperando nuestra unidad, pero una unidad de propósito tiene que ver también con decirle a la gente que estamos en la disposición de sentarnos con el gobierno a buscar resolver las cosas. Si nosotros no ganamos un número importante de alcaldías y gobernaciones, no podemos pensar, pero ni en un instante, en el revocatorio. Y por otra parte, si no nos ponemos de acuerdo ahorita y no ganamos buen número de gobernaciones y alcaldías, va a ser difícil incluso ganar las elecciones en el 2024. Bueno, Joel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Joel Horta. Gracias a ti, hermano, como siempre. Del partido Guácharo. Un gusto para mí y un saludo a todos los electores del Estado Monagas y a toda Venezuela. Bien, será hasta mañana cuando nos veamos nuevamente acá en Vladimir a la 1. Sigan con